aprendizaje según el... Sí. Avisan más que está grabando. Sí. Dale. Esther. Ahora les voy a hablar de la fundamentación. La teoría de la escuela de la psicología, según su fundamentación, de lo que desarrolla la teoría de la escuela de la psicología y el aprendizaje, él forma al niño como niño, enseñándole fomentándole el trabajo, la disciplina y la moralidad, y en contacto con su semejante, o sea, con sus padres, y lo deja para que, de acuerdo con sus intereses propios, exteriorice sus instintos, inclinaciones, predisposiciones útiles, combatiendo las útiles y prejudiciales. O sea, las predisposiciones que son útiles, como la educación, el respeto, la confianza, y combate, es la que no le van a servir en la vida, como las que el maltrato, el bullying, el acoso, eso no le pueden servir porque él tiene que crecer siendo una mejor persona y respetada, honrada y trabajadora. Y crean hábitos y costumbres y sentimientos convenientes. Y se educa por medio de la actividad, tomándola en su acepción física, moral, mental y espiritual. Ramón Indalecio Cardoso tenía la idea de extender la educación a todos los rincones del país para mejorar las condiciones socioeconómicas y culturales de los jóvenes paraguayos. Ahora les voy a hablar de los objetivos. Los objetivos que tenía Ramón Indalecio Cardoso era que la educación consiste en preparar al niño para la adaptación al medio biológico y social que debe vivir a lo largo de su vida, y formar lectores correctos, inteligentes y reflexivos, con amor por la lectura y saber expresarse de su forma. Y también implementó y comprobó y modificó sus ideales de la escuela activa. Impulsó la enseñanza de arte, música y arte culinario. O sea, le enseñó ese arte, música y arte culinario, o sea, cocina. Le enseñó también a hacer su propia huerta, se le enseñó de todo. También escritura, leer, de todo le enseñó para que puedan vivir con eso en su vida. O sea que le dio valor a esa parte que hoy día le llamamos inteligencia emocional. Cosa que Exacto, cuando eso todavía no había. Pero exacto. que ya había en la parte de evaluación, en la parte de la taxonomía de los objetivos educativos, por supuesto. Sí, seguimos. De acuerdo. La escuela formará verdaderos obreros del progreso social y del bienestar individual. Él estableció un sistema de grado de 6 a 14 años, o sea, desde 6 a 14 años, para imponer lectoescritura a niños menores de 7 años. No correspondía a criterios biológicos. Y él creó 3 libros, no sé si era El Nene Paraguayo, había 3 versiones, y en 1927 creó las 2 últimas versiones. Ahora les voy a hablar de sus aportes. O sea, sus aportes que hizo el aporte que hizo. Él fue un propulsor de la corriente pedagógica titulada La Escuela Nueva, que preconiza la pedagogía contemporánea y enseña al niño las leyes biológicas, psicológicas y sociológicas. Y fue autor de numerosas obras enfocadas al movimiento, al mejoramiento de la calidad educativa del Paraguay. Entre ellas, el Paraguayo 1, 2 y 3, dirigido a los niños de nivel primario. Y escribió el primer librito de pedagogía, que fue dirigido a los alumnos del primer año de la escuela normal, o sea, de la escuela secundaria. Creo que le llamaban escuela normal a la que formaba maestros. Sí, sí, Porque eso hace así mucho, mismo, ¿verdad? Ujú. sí. Pero ahora se le dice escuela secundaria también. Sí.
Impulsó la enseñanza de música, arte y arte culinario. Al mismo tiempo resaltó la importancia de la actividad física y disminuyó las horas de clase prolongadas. Impulsó la educación popular y moderna para todos. Wow. Estableció un sistema de grados desde 6 a 14 años y apoyó la escolarización de las niñas porque en esa época las niñas no tenían así, no tenían así permiso. No sé si no se iban tanto a la escuela como se iban los varones. No era importante, no era obligatorio. Exacto, exacto. E inauguró el primer placete de la Escuela Normal de Profesores. Y también fue un editor de los periódicos de esa época. Y ahora les voy a hablar de la biografía de lo que hizo él en su vida. Ramón Indalecio Cardoso nació no sé si era el 16 de mayo. Bueno, ¿cómo sea? El Ramón año, Indalecio, sí, exacto. en 1876 es lo importante que nació. Después vamos a saber su Sí, cumpleaños. ¿Verdad? dale, dale. Fue considerado como un maestro y el padre de la nueva escuela paraguaya. Dedicó su vida al mejoramiento integral de la calidad educativa de nuestro país. Y algunas de sus obras tienen relación con los principios y lineamientos pedagógicos, así como su libro de texto. Su proyecto educativo se vio cristalizado en la reforma, la cual no prosperó, pero su legado sigue vigente, principalmente para los maestros que alientan la curiosidad y la democracia en el aula y aún en medio de las precisiones personalistas y los intereses ajenos a la educación y a los objetivos. Y realizó estudios primarios en su ciudad natal, o sea, en Villarrica, y en el año 1885 ingresó a la Escuela Municipal de Villarrica. Y en el año 1893 ingresó al Colegio Nacional de la capital, donde egresó con el título de bachiller en 1895. Y en 1896 se creó la Escuela Normal del Maestro y en ella se preparó para ser docente, o sea, maestro. Ramón Indalecio Cardoso fue también un destacado docente paraguayo, o sea, fue muy importante en esa época. Y también fue un propulsor de la corriente pedagógica titulada Escuela Nueva. Y fue autor de numerosas obras enfocadas al mejoramiento de la calidad educativa del Paraguay. El profesor Ramón Indalecio Cardoso es una de las esclarecidas figuras del Magisterio Nacional. Su nombre es conocido y respetado más allá de las fronteras patrias y su pensamiento pedagógico no ha perdido en actualidad. El maestro Ramón Indalecio Cardoso, preocupado por la formación de los niños paraguayos que leían libros hechos por argentinos y enseñados por maestros argentinos, tomó la determinación de hacer el libro El Paraguayo 1 y en 1927 ya propuso en circulación El Paraguayo 2 y 3. Y ese mismo año hace imprimir el primer librito de pedagogía escrito de acuerdo al programa del primer año de normal para los alumnos normalistas. Y el 14 de mayo de 1927 se produjo la inauguración del nuevo palacete de la Escuela Normal de Profesores. Ese es como el lugar donde de reuniones, como las asociaciones hoy día, Exacto, ¿verdad? exacto. Wow, qué bien, Así mismo, profe. Ahora les voy a hablar de la actividad y metodología que él tenía. Su actividad, la actividad que él tenía, el proyecto se inició por investigar quién fue Ramón Indalecio Cardoso y luego se realizó la estructura del trabajo con toda la información recopilada de fuentes fidedignas que con el fin de hacer conocer la importancia de los aportes realizados y que en estos tiempos sería importante llevarlos a practicar. Sí, de hecho es muy importante llevar a practicar los aportes que él hizo. Y la metodología que él tuvo fue un enfoque cualitativo
que según Sampieri utiliza la recolección de datos sin mediación numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de investigación. La segunda metodología fue investigación descriptiva, según Sampieri, buscar y especificar las características y propiedades evaluadas de diversos aspectos sobre lo investigado. Y también diseño de investigación que él no hizo una investigación no experimental, o sea, no hizo experimentos. Y el método de obtención de la información extraída de fuentes y libros. En conclusión, de todos los educadores que hay en el país, Ramón D'Alessio Cardoso fue el único que desarrolló con amplitud un sistema educativo y que también incluyó conceptos de antropología filosófica, de teología educativa, así como fundamentos basados en la psicología, en la política, en la antropología, en la sociología, en el conocimiento de otras realidades educativas como la argentina, la chilena, la uruguaya, la española, la francesa, la alemana y de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por su atención. Okay. Bueno, vos me estarías enviando el Word del trabajo, ¿verdad? Sí, ya te envié, ya te envié. Ah, bueno. Voy a revisar ese entonces. Dale, dale. Okay. Y la Voy a parte tratar de... la parte de actividades, lo que sería bueno que revise un poco porque se refiere a la actividad que vos vas a hacer, no a la que él utilizó, ¿sí? Sí. El PowerPoint envió igual. Bueno, dale. Entonces ahí voy a revisar eso para ver, ¿sí? Ok. ¿Cómo hago para guardar? Para guardar ¿cómo hace para guardar? El video. Bueno, esto está grabado. Ah, ok. Está siendo grabado, así que ahí ya va a quedar. Ah, ok, ok. Bien, hacer esa parte, ¿verdad? Bueno, acá por fin nos apareció el material y entonces ustedes pueden seguir con la vista del material y yo voy explicando. Bueno, hablamos entonces la clase pasada sobre la memoria. Ahora vamos a hablar sobre la parte motriz, todo lo que se refiere a las habilidades motrices, que empieza prácticamente desde el movimiento de los ojos hasta todo el cuerpo y también, ¿cómo se dice? En la fonación y todo eso, ¿verdad? El movimiento entonces no es una actividad exclusivamente motriz, o sea, no es que o sea, que sean reacciones automáticas, ¿verdad? El movimiento no es entonces una actividad exclusivamente motriz, sino que se trata de una habilidad psicomotriz, es decir, interviene el cerebro, interviene la persona en su elemento más importante que es el cerebro. O sea, que requiere de un proceso cognitivo para su realización, requiere conocer. A este proceso intelectual donde el cerebro organiza el movimiento es lo que se llama praxia, ¿sí? Ustedes habrán escuchado, no tiene apraxia motora, no tiene apraxia tal cosa, y van así clasificando las dificultades o enfermedades inclusive de esta área. La palabra praxia indica una forma de actividad motora compleja, porque es psicomotora, ¿verdad? Que se refiere entonces a la organización mental del movimiento. O sea, el programa en el lenguaje informático de la actividad motora que siempre es aprendida. Hay algunos elementos biológicos que ya están, pero siempre la producción del movimiento o de la praxia es aprendida. Así como lo primero que aprendemos, ¿verdad? Es a buscar con la vista el objeto que nos llama la atención. ¿Cómo se acuerdan de cuando
bueno, no sé si lo dan ahora la parte de psicología evolutiva, o sea, de cómo comienza, desde qué momento comienza el niño a hacer trabajar su mente para. El bebé, por ejemplo, ¿verdad? Cuando escucha un sonido que le agrada o que le irrita, busca con la vista, sin mover todavía la cabeza a lo mejor, busca con la vista dónde está ese sonido. Entonces, todo eso él va aprendiendo a unir, por ejemplo, la información que entra por el oído para él buscarlo después con la vista, ¿verdad? Entonces, por eso es una actividad motora compleja y es psicomotriz. Bueno, las praxias, entonces, ahí ya son todo lo que se refiere a movimiento. La actividad motora depende del aparato musculoesquelético, del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central. A veces estas cosas son para nosotros palabras así, ay Dios mío, ¿qué es lo que es eso, verdad? Pero después si nos sentamos un poquito, sentamos digo en el sentido cognitivo, a reflexionar, nos damos cuenta todo lo que mueve para un movimiento, ¿verdad? Por eso es que necesitamos que todo nuestro cuerpo también esté bien, en buen estado, para que él pueda cumplir con eso. Porque, ¿se acuerdan cómo dice? Yo ya iba a chutar, dice, y mi pie no se movió, dice. Dice, ¿qué pasó ahí? El músculo no estaba bien conectado, digamos, al cerebro, entonces no cumplió la orden y se perdió el gol, por ejemplo. Mejor no hablemos de lo de ayer. Y también el sistema nervioso periférico que nos da toda la información que viene de afuera. Y el sistema nervioso central que es el que procesa. Es decir, el ser humano es una unidad totalmente integral. No hay un solo proceso que se realice en una sola parte. Es todo el cuerpo el que reacciona a la información. El movimiento necesita entonces de una actividad elemental como requisito para que el cerebro pueda posteriormente programar un movimiento, entre paréntesis podríamos decir respuesta. Esta se llama actividad motora intencional, es decir, cuando ya el cerebro procesa y programa la respuesta. Y está compuesta por la fuerza muscular, el tono muscular, la coordinación motriz, el equilibrio. ¿Sabían ustedes que nuestro equilibrio depende muchísimo de nuestro oído? Por eso que es el oído hay que cuidarlo, no hay que, Cierto, cierto. no Sí, hay tiene que razón. así nomás meter cualquier cosa en el oído porque podemos dañar. Y es muy delicado. El tono postural, es decir, el no encorvarnos, por ejemplo, y la sensibilidad profunda para que ya realmente entendamos qué es lo que pasa. Estos son elementos fundamentales para lograr la base del movimiento. Entonces, la actividad motora intencional es la organización dinámica del movimiento, que es la capacidad de poner en marcha una serie de secuencias motrices adecuadas para el objetivo del movimiento. Para su evaluación, la persona debe reproducir movimientos en forma dinámica. Inclusive, a veces esa actividad motora intencional en esa parte de la organización dinámica del movimiento, como que lo practicamos, representamos en nuestra mente y después cuando tenemos la certeza de que sí va a ser ese buen movimiento, ahí lo realizamos. Por eso es que eh, el, tienen que reproducir esos movimientos en forma dinámica. Todo tiene que ser como en un soplo, como dicen en el lenguaje común. El otro punto es la organización espacial del movimiento. Es un programa por el cual el cerebro calcula el espacio y las posiciones espaciales del cuerpo. Se evalúa reproduciendo posturas segmentarias en forma estática. Bueno, organización espacial. Todo nuestro cuerpo actúa
Ahora, principalmente el cerebro y la vista antes de producir el movimiento. ¿Por qué calcula? Bueno, o sea, no puedo salir corriendo cuando tengo apenas 2 metros para caminar y llegar al objeto, ¿verdad? Y entonces tenemos que, como se dice, calcular todo eso. Y evalúa entonces reproduciendo posturas segmentarias. Bueno, vamos a ver si yo empiezo con esta posición de ir para adelante, sí o sí me dejo quieto, digamos, no rígido precisamente, pero recto mi cuerpo y mis piernas avancen con tal velocidad, etcétera. Entonces reproduce posturas segmentarias, parte de la postura que vamos a utilizar. Aquí nuevamente, entonces habla de la organización del movimiento. La organización temporal es un programa que regula el tiempo, el periodo en que se realizará ese movimiento, si lo voy a hacer rápido, si lo voy a hacer lento, etc. En la evaluación, la persona debe reproducir ritmos presentados en forma gráfica o auditiva. Generalmente cuando nos dan los ejercicios que vamos a hacer y a medida que hace también, ella va explicando cuáles son los, bueno, al 1, 2, adelantar el pie izquierdo, 1, 2 y retroceder de nuevo. Es decir, ritmos presentados en forma gráfica o auditiva. En ese caso del ejemplo que les di es auditiva. Organización ideatoria del movimiento. La persona debe ser capaz de realizar mímicas con significación lingüística, como por ejemplo el saludar, como por ejemplo el bajar la cabeza. Es una forma de saludar que la mayoría conoce, es una mímica, pero tiene su significado lingüístico, que es el saludo. Las praxias bucolinguofaciales, boca, lengua y rostro, ¿verdad? Consiste en la realización de movimientos de la lengua, labios, mejillas y la boca. Por eso es que es posible, sobre todo el de las mejillas y la boca, es posible enseñar a hablar o leer con el movimiento de la boca. O sea, hay personas sordas que leen por el movimiento de la boca y que es también utilizado en cosas no tan santas, ¿verdad? Bueno, por un lado me acuerdo que se utilizó en la lectura labial cuando en el tiempo que empezó a, como se dice, a castigarse, a sancionarse, cuando el jugador le decía palabras obscenas al árbitro, por ejemplo, que no se oían, pero que entonces, como era filmado, reproducían y el que lee por el movimiento de la boca, él les decía lo que decía. Entonces ahí era sancionado o no el jugador según lo que se leía. Y es una forma muy interesante porque, y además se puede espiar también, ¿verdad? Aunque no se oiga el sonido, se puede leer por los labios. Yo no sé hacer, así que por mí no se preocupe. Bueno, y era también para conseguir información de espionaje, ¿verdad? Es decir, para bien y para mal se puede utilizar todas las cosas. Pero eso es la lectura labial, por ejemplo, que se enseña a los sordos. Y en la realización hay, como dice ahí, movimiento de la lengua, labios, mejillas y boca. Praxias fonoarticulatorias. Ahí ya es la producción del sonido. Consiste en reproducir diferentes fonemas. Ahí es donde, sobre todo los docentes, deben tener muy buena praxia fonoarticulatoria, porque si no, el niño aprende mal el fonema. Y cuando escucha una cosa que no está bien dicha, o no reconoce, por ejemplo, en el dictado, o entiende mal y escribe mal. O sea, perdón, es un chiste a lo mejor, pero cuando dice calle, el niño que habla español va a escribir con SH o con CH, ¿verdad? En cambio, el niño argentino ya sabe que ese she es ella, pero nosotros no, ¿verdad?
Entonces, por eso es que el docente debe pronunciar correctamente, que después en el lenguaje familiar, en el lenguaje cotidiano, se utilice esa expresión calle, ya no le afecta al niño porque ya sabe que se escribe de esa forma, aunque se pronuncie diferente en un país X, ¿verdad? Bueno, da muy bien para el ejemplo, nomás por eso les digo. Bueno, porque, ¿por qué no dar también un ejemplo en portugués? En portugués, la T, E, T, I, D, E, D de dedo, I, se pronuncian como G. Yo hasta ahora, bueno, en ese tiempo cuando estudiaba ya le preguntaba a mis compañeros cómo es que los niños no eran todos disléxicos, digamos, porque esas 4 sílabas tenían el mismo sonido. Y bueno, pero los chicos no se confundían. Inclusive mi hijo varón aprendió a leer y escribir en portugués. Y después cuando vino acá, él no tenía ningún problema. A lo mejor porque sí, él ya sabía la lectura de muchas palabras en español. Entonces se adaptó a la forma de hablar de ellos, pero no se equivocaba. ¿Sí? Entonces, ambos ejemplos. Apraxias. El niño apráxico en el colegio se pone en evidencia rápidamente en las clases de educación física, en donde aparece como torpe, lento o inhábil. O sea que generalmente tenemos que pedirle también información al profesor de educación física de nuestro hijo. De repente puede detectar más rápidamente esas dificultades y podemos ayudarle a nuestro niño o a nuestro alumno a mejorar su parte apráxica. Práctica. En la tarea escolar se observará que la misma conducta motora inadecuada será el niño que no logra organizar sus materiales, su mochila, no participa de las actividades manuales estéticas y sobre todo el niño al que le cuesta mucho el manejo del cuaderno y sobre todo la escritura, el respetar los renglones, como decimos, ¿verdad? El tema de escribir dentro del renglón y después cuando llega una sola raya, le cuesta ubicar y de repente o todas las letras son como mayúsculas o todas las letras son como minúsculas. Y vemos el niño que la L y la A tienen la misma estatura, por ejemplo. O la L y la A son grandes. Entonces ahí es donde se ve esta apraxia. La detección escolar. El rol diagnóstico del colegio en este tipo de dificultades se limita a la observación y registro de alteraciones y limitaciones motoras que el niño posee y que impiden el desarrollo escolar, y principalmente el inicio de la lectoescritura. El diagnóstico esclarecerá entonces qué aspectos prevalecen en la dificultad motora. Es ahí cuando entramos los psicólogos para hacer el diagnóstico de los aspectos que prevalecen en la dificultad motora. Puede ser la primera falla puede ser falta de coordinación motriz, es decir, no coordina los movimientos. Por ejemplo, está tratando de hacer un círculo y de repente se le va y sale un óvalo en vez de un círculo, por ejemplo. Lentitud y dificultad motora en los movimientos. Lo hace muy despacio tratando de controlar ese movimiento para que no se le salga del renglón o de la línea. Profe, Sí, ¿sabía que antes cuando yo era así más pequeñita, sí, yo tenía dislexia? sí. Y era tu dificultad era esa. Sí, Mm, en la pero escritura. ahora ya, pero ahora ya estoy manejándolo bien. Por un tiempo no la tuve. Muy bien, mediante que detectaron a tiempo y hicieron la ejercitación necesaria, ¿verdad? Exacto. Sí, ya nos contaste luego de que pasaste por muchas experiencias antes de lograr eso, ¿verdad? Eso es Sí. muy bueno y hay que agradecer a tus padres y a quienes estuvieron contigo que te dieron esa ayuda.
porque no todos los padres se fijan y procuran ayudar a su niño en eso. Al contrario, a veces tratan de tapar para que no se vea. Cierto. Y eso no tiene que ser. Hay que hacer la No, estimulación necesaria para desarrollar esa habilidad. Todo se puede sí, desarrollar. El cerebro tiene una elasticidad maravillosa como para aprender todas esas cosas. ¿Sí? sí, Ujú. El tercero es la dificultad en la copia o creación de imágenes escritas, el dibujo y la escritura. Y los chicos que no quieren dibujar porque dicen, no, a mí no me sale luego, porque él se da cuenta de esa dificultad. O en la escritura, ¿verdad? Y dice, no, yo no voy a servir luego tal cosa. No, no es así. Debe estimulársele a los niños para que utilicen todos sus dones, porque todos nacemos con todas las capacidades. Es solo desarrollarlas. Algunas cuestan más que otras. Por ejemplo, a mí ponerme para la cocina, se van a morir de hambre lo más seguro. Pero para otras cosas sí tengo habilidad. Por ejemplo, para la costura. Me gusta coser, me gusta hacer cosas de costura, pero cocina nada que ver. Desorganización en los puntos de referencia fundamentales. Lateralización, que es derecha e izquierda, mi derecha, tu derecha, mi izquierda, tu izquierda, arriba, abajo, cuando es arriba y cuando es abajo es muy importante. ¿Se acuerdan que les suelo decir la letra D, que tiene arriba y a la derecha el palito? La letra B, que tiene el círculo y el palito hacia arriba del renglón, hacia arriba y a la izquierda, ¿verdad? Porque suelen ser elementos muy que confunden, ¿verdad? Entonces, y eso también, todo se puede recuperar. Alteraciones del esquema corporal. Ese es también un ámbito muy importante porque el niño que no conoce su cuerpo también tiene dificultades. O sea, yendo por lo más simple, si no conozco mi izquierda y mi derecha y no relaciono con la de la persona que está enfrente, de frente a nosotros, entonces voy a tener alteraciones en mi esquema corporal. Porque de repente el profesor dice, levanten su mano izquierda y yo levanto la derecha, por ejemplo. Entonces, hay alteraciones en mi esquema corporal que puede con estímulos, con ejercicio de estimulación, puede desarrollarlo. El maestro deberá tener un trato especial en cuanto a las propuestas de consignas motoras, corporales o gráficas. Motoras, las que él nos muestra cómo hacerlo. Y gráficas, las que están dibujitos, que tenemos que aprender a leer. Evaluará al niño desde otros ámbitos, como puede ser el verbal, cuando le preguntamos, ¿verdad? Sobre todo hay juegos con los niños. Levanto mi mano derecha, levanto mi mano izquierda y va mostrando cómo. Buenos días, no sé cuánto saluda el dedo índice, no me acuerdo que le pone nombre y muestra el dedo índice, ¿verdad? Y así. En las clases de educación física participará de la actividad, pero se le tendrá una consideración individual, o sea, se le hará una evaluación individualizada, que con ciertas limitaciones se pueden realizar en forma oral. Puede hacer, decime cuál es tu mano derecha o tu mano izquierda. En cuanto al manejo del pizarrón, en niños con grafismos lentos o alterados, requieren de más tiempo y de autocorrección. Hay algunos niños que se dan cuenta luego cuando escriben mal y no quieren por eso pasar al pizarrón, pero entonces se sugiere utilizar el pizarrón en secciones con diferentes actividades para ir borrando por partes y no retener a todo el grupo por alguno que esté un poco atrasadito o realizar un trabajo especial individualizado con el niño, que como ustedes saben en algunos casos se utiliza la maestra sombra, o Vygotsky, que utiliza que el compañero que está más adelantado sea el que le guíe al compañero que puede menos. Ante el uso del pizarrón en secciones con el niño lento, perdón,
se le debe alertar y alentar, o sea, se le debe mostrar, pero explicarle que él sí puede superar eso constantemente para marcarle el ritmo y poder superar su dificultad. Las adecuaciones curriculares que, como ya sabemos, se pueden hacer y esas son las que se usan hoy día. Existen muchos tipos, permiso, mi espalda me está molestando ya. Mi apraxia motora de mi espalda. Apraxia motora, o sea, dificultad motora. Apraxia es sin organización motora. De por sí ya ahí se repite. Al niño le resulta imposible ejecutar determinados movimientos previamente elaborados. No es que haya trastorno del esquema corporal, sino movimientos lentos y falta de coordinación, que todo se puede recuperar, como les digo, con la estimulación. La apraxia ideatoria, alteración de la conducta de un acto complejo, de la sucesión lógica y armónica de los gestos sucesivos, cada uno de los cuales es correctamente ejecutado si se lo considera aisladamente. Es decir, ese acto complejo, ir, digamos, separándolo por pasos y ir viendo que eso se da o no se da y luego estimular para que sí se dé. Por ejemplo, él tiene que primero pensar eso y la persona impulsiva, por ejemplo. Ese problema hay en los niños con dificultades de hiperactividad, ¿verdad? Que no hay un proceso para hacer la conducta, sino que ya hace directamente. Es una apraxia ideatoria, o sea, no hay organización de ideas. Apraxia ideomotora es la apraxia del gesto simple, o sea, no organización del gesto simple. El plan general de las actividades complejas está conservado, pero el simple es el que está dañado. Tales actividades únicamente se hallan alteradas a nivel de sus fragmentos y no la armonía de su totalidad. A veces cuando queremos pasarle la mano y en vez de pasarle ya golpeamos, por ejemplo, o al pasarla así choca, se siente que choca y no que se toca nomás, ¿sí? Luego tenemos los tipos de apraxias, de las cuales ya vimos allí algunos. La apraxia verbal, el niño comprende lo que le dicen, pero no logra producir el programa motor para las palabras. Él entiende lo que le decimos, pero no nos puede explicar con palabras. O sea, la fonación, aparte de la fonación, es la que está afectada. Entonces, no puede producir las palabras para explicarnos. Grafomotora, referente a las dificultades para la utilización del lápiz o virome, etc. Es decir, le cuesta utilizar los instrumentos de escritura. Asinética ya es la incapacidad de realizar movimientos espontáneos. O sea, el saludar, salir cuando un objeto se nos acerca, dar paso, por ejemplo. Esos son generalmente movimientos espontáneos, como se dice, como automáticos, ¿verdad? Y el que tiene la apraxia asinética, o sea, no puede realizar movimientos espontáneos, entonces ahí tiene problemas. La apraxia constructiva es la desorganización o incapacidad de realizar gestos encaminados a la realización de tareas o copias de modelos o de dibujos espontáneos, así como también la construcción con cubos, bloques de madera, palillos, etc. Para nosotros psicólogos, en los test van a tener que... Ese ya está libre. En los test van a tener que fijarse muy bien en la realización de estos test. No sé cómo están ustedes en la parte de los test psicológicos, psicométricos. Ahí van a ver que hay test que miden la orientación espacial, por ejemplo, con los cubos que hacen aquellos tipos rompecabezas que antes hacíamos en el colegio, digo, en nuestra niñez. Bloques de madera, eso que vienen para construcción, juegos de niños, ¿verdad?
palillos, por ejemplo, ¿cómo se llama? El palito chino, algo así creo que le llaman, ese que tenemos que ir sacando. Y bueno, hoy día, que creo que le llaman Jenga hoy día, que va sacando pedacitos sin que se caiga. Y cuando se cae, pierde el último que sacó. Bueno, tembleque se llama en nuestro cotidiano. Tembleque le llaman, pero le conocemos por todos los nombres. Apraxia de la marcha, la incapacidad de la realización del programa de movimiento integrado en el acto de la marcha. Ese es muy doloroso generalmente porque son las dificultades en caminar. Apraxia del desarrollo consiste en una planificación y ejecución motoras ineficaces en el niño, debido generalmente a inmadurez de su sistema nervioso central. Todo es, como se diría, curable. Nada es imposible de conseguir el desarrollo. Ahora sí, hay que ser constante en todas estas cosas. Bueno, bueno, Janina, entonces ahí acaba de entrar. Muy bien. Como les digo, en esto que es debido a la inmadurez existen, inclusive para el aprendizaje de la lectoescritura, que aparentemente menos tema de movimiento, existen, no son hormonas, son vitaminas prácticamente o algo así, o puede ser, que pueden ser estimulados y entonces eso se desarrolla. Y apraxia del vestido es la desorganización en los gestos que conciernen efectivamente al acto de vestirse, explícitamente al acto de vestirse. También todo se puede mejorar. La influencia de las dificultades motoras en el aprendizaje. Es muy importante que tengamos bien en cuenta esto. Las dificultades en el desarrollo de las habilidades motoras pueden llevar a un desorden psicomotriz y luego a un fracaso escolar, afectando los procesos atentivos y los de la lectura y escritura. Ven cómo eso está muy relacionado a lo que llamamos trastornos del desarrollo y de la atención e hiperactividad, TDAH, ¿verdad? Que se llama. Estos problemas motores también pueden causar desorganización del habla, de las actividades constructivas y del pensamiento abstracto. Estos niños pueden presentar déficit de atención, dificultades para aprender las partes de su cuerpo, para calcular distancias y en la direccionalidad del movimiento. Pueden presentar torpeza motora, dificultades para pronunciar las palabras, ser brusco y a tener bajo rendimiento, bajo desempeño escolar. Porque claro, justamente están afectadas las habilidades más importantes para el aprendizaje. Entonces, lógicamente su rendimiento, si no estamos atentos, si los padres, maestros y todos aquellos que tengan que ver, no estamos atentos para detectar y curar esas dificultades. Como les digo, todo es posible. Todo es posible. A entender. Oh, ñam, 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 ñam. Ahí. Síntomas del trastorno apráxico en la lectoescritura. ¿Cómo podemos detectar esto? ¿Verdad? Generalmente el docente luego ya se da cuenta de estas cosas y acude, sobre todo cuando los padres quieren ayudar, acuden al psicólogo o aunque sea el orientador que haya en la institución o en la supervisión más cercana. Algunos de ellos son la orientación invertida del trazo circular, por ejemplo, en la D y en la A. O sea, el palito le hace como si fuera que se dobló. Formas gráficas deformadas o desproporcionadas entre sí, aplastadas, etc. Es decir, cuando, por ejemplo, la F, que tiene igual cantidad hacia arriba y hacia abajo,
el niño lo hace, por ejemplo, hacia arriba como si fuera una L, lo llega hasta la otra punta, y hacia abajo un redondito. ¿Cómo detectar que eso es una F, verdad? Es más complicado. Entonces, cuando hay o muy altos, o muy largos y flacos, o muy aplastados, y otros. Otro es el grafismo excesivamente apiñado o extendido, cuando parece que una letra está pegada a la otra. Ese es el apiñado. O extendido cuando está la A y después hay una cola larga y después la N y después otra colita y después la D y después otra cola. O sea, utiliza medio renglón, por ejemplo, para escribir anda o para escribir mamá, papá, etcétera, ¿verdad? Deficiente formación de grafemas de formas curvadas y rectilíneas, lo que origina selladuras y superposiciones. Por ejemplo, la D deformada por una A. O sea, quiso escribir la D, pero escribió una A. Le deformó totalmente. A cualquiera que lea eso va a leer como A, no como D, salvo que conozca la palabra que ella dictó, por ejemplo. Un trazo vertical o un círculo atravesado por una línea vertical, etc. ¿Sí? Varias formas de deformar. Apraxia verbal, como se la llama, entonces se ha dado una gran variedad de términos a los niños con estas características. Algunos hablan apraxia articulatoria, dispraxia articulatoria, apraxia verbal, y durante la niñez, apraxia del habla infantil, dispraxia del habla infantil y dispraxia verbal infantil. Bueno, esas ya son categorizaciones tratando de aclarar, ¿verdad? La dispraxia circulatoria o la apraxia circulatoria, articulatoria, perdón, es la misma. Es cuando el aparato articulatorio, que es toda la parte de la, ¿cómo se dice? Esta parte de la, no la que comemos, sino de la que hablamos. Una faringitis es, ¿verdad? La de la garganta. Creo que sería cuando esa parte está, o sea, toda esa parte de lo que está en nuestro cuello y nuestra maxilar y lengua, eso, cuando esa parte de la fonación está enfermita. Las características del habla del niño con apraxia verbal son: el niño no pronuncia ciertos sonidos correctamente en algunas palabras, pero demuestra la habilidad de pronunciarlo bien en otras palabras. Por ejemplo, el niño dice tapo en vez de sapo, pero luego dice sama por dama. Es decir, cambia esa palabra. O sapo, en vez de pronunciar así como la T, parece una S tipo T. Y se nota cómo eso es pronunciado diferente, ¿verdad? Hay que estar atento. No utiliza todos los sonidos consistentemente. Por ejemplo, a veces pronuncia correctamente una palabra sencilla, pero otras veces no. Cuando le decíamos a mi nieto que diga qué era eso, era el dibujo de una serpiente. Y él decía servientes, como si fuera que escribiera con B corta. Y le decíamos, no papito, es con P. Y le decíamos, a ver, repetí, ser, repetí. Pien, te. Ahora lee completo, serviente, decía otra vez. O sea, como que no registraba esa parte de la pronunciación correcta. Hasta que pasando el tiempo le pasó, ¿verdad? Pero siempre tratábamos de ayudarle para que no cometa ese error, ¿verdad? Frecuentemente omite sonidos de las palabras. Por ejemplo, el niño dice gao por gato. No pronuncia correctamente las vocales en las palabras. Ejemplo, el niño dice mes por más. Dame más, dame, por ejemplo. Cuando aumenta el largo de la palabra o de la frase sencilla, aumentan los errores. O sea que cuanto más largo es, más complicado le hacemos.
El niño crea palabras utilizando el patrón sencillo, consonante vocal. Por ejemplo, dice gobo gane, por gane, por globo grande. O sea, ¿cómo se dice? Minimiza el sonido que para él es complicado cuando hay cuando hay dos consonantes y una sola vocal. ¿Sí? Dice cuando aumenta el largo de la palabra, aumentan los errores. Aumentan los errores. No me acuerdo cuál era. Las vocales y esas cosas. Bueno, se me fue el ejemplo que tenía. Crea entonces, crea palabras utilizando el patrón sencillo. Y él va diciendo, él va pronunciando así como, como él cree que le facilita. Y, por ejemplo, como él dice ahí, gobo gane, globo grande, que generalmente se da en los primeros tiempos, pero después le vamos ayudando con canciones, con lo que sea, a pronunciar globo. Ese globo es rojo, ese globo es verde, ese globo voló. Entonces ahí él va repitiendo y va corrigiendo a sí mismo. Demuestra dificultad en la imitación y repetición de palabras. Por eso es que se usa el trabalengua, las adivinanzas, todas esas cosas para que él pueda imitar y repetir correctamente palabras o frases y no tenga esa dificultad. Cambia frecuentemente la prosodia, patrones de la melodía del habla, Por ejemplo, dice papá en vez de papá, pero se está refiriendo a su papá. Hay progreso lento en la terapia del habla. Bueno, generalmente este es un ámbito en el que hay que trabajar con la fonoaudióloga, que gracias a Dios son especialidades que existen y muy buenas en nuestro país. Justamente la UAA es una de las universidades que ofrece esa carrera de fonoaudiología. Otras características aparte del habla, cierta dificultad en la habilidad del Profe, niño. Sí. de hecho, mi hermana es una audióloga y ella siempre le enseña a los niños a hablar o sea, le enseña a los niños a decir bien las palabras Sí. y ella es una muy buena fonoaudióloga. Ujú. Así mismo, me alegra mucho porque esas son cosas muy importantes. Parece, no, ahora ese es chico nomás dice así, dice, y no le corrige y no le ayuda a mejorar y después de grande sigue produciendo las mismas dificultades, ¿verdad? Como si, por ejemplo, se debe cuidar si esa dificultad es motora realmente o es por un aprendizaje diferente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay niños que parece ser que habla como si fuera extranjero. Por ejemplo, no pronuncia la P o la R, la P, la R y todas esas cosas, pero sobre todo la R. En vez de decir perro, dice pego. Ese peguito, dice, en vez de decir perrito, ¿verdad? Entonces, eso también puede ser producido por una dificultad en el aparato de fonación de nuestro cuerpo, ¿verdad? Dentro de nuestra boca. Entonces, por eso es importante que se recurra y se trabaje en esos casos directamente con la fonoaudióloga. También no solamente es en estas cosas del habla. O sea, para mí fue una gran ayuda una fonoaudióloga que avisó que mi hija no veía bien. Y entonces ella tenía dificultad en el aprendizaje. Y le llevé, además no, primero le vio la fonoaudióloga y ella fue la que me alertó sobre que el problema podía ser visual. Y ahí le llevé y efectivamente ella no veía bien y tuvo que usar anteojos. Desde el segundo grado, creo que, mediante eso, mediante que hubo quien se preocupe y me muestre, ¿verdad? Bueno, entonces, llenar los cachetes, pues, otras características, cierta dificultad en la habilidad del niño de poder mover parte de su motricidad oral
cuando se le está mandando. Por ejemplo, llenar los cachetes de aire. Ahí, cuando uno infla los cachetes para pronunciar. La habilidad de comprender el lenguaje es mejor que la expresión de ideas. Su habilidad para entender lo que le decimos es mejor que el decirnos lo que entendió. El niño es demasiado lento para repetir rápidamente frases simples. Por ejemplo, di va, 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 hasta que te pido que pares. Y no, va, va, va. Entonces, esa dificultad. El niño usa gestos en vez de la comunicación. Por ejemplo, señala las cosas que desea en vez de pedirlas con palabras. Eso también se suele considerar que es nomás que capricho, de que no quiere nomás hablar y por eso te señala las cosas y que vos no tenés que pasarle cuando te señala. Bueno, primero tenemos que saber si no es problema auditivo, ¿verdad? Entonces, o si no es problema de fonación. Y después sí, si no hay ningún problema motriz ahí, entonces sí exigirle que nombre los objetos que quiere que se le pase o lo que sea. En un examen de inteligencia, o sea, el coeficiente cognoscitivo, salen más altos. ¿Quién entró? Salen más altos los resultados de la sección funcionamiento no verbal que la verbal. Cuando aplicamos un Wechsler o un test de inteligencia en donde el niño tenga que hablar, ese sale bajo y en la parte donde tiene que mover, por ejemplo, manipular cosas. La escala de Wechsler presenta siempre dos escalas, escala verbal y escala de ejecución. Y la escala de ejecución es la mayor parte motriz, es decir, se expresa en la motricidad. Por ejemplo, el formar los cubos de igual a una figura modelo es motricidad, no necesita el hablar. Y otro el de formar la historia, formar rompecabezas, etcétera. Y una cosa que encontramos en mi experiencia ya de varios años, los niños paraguayos salen mejor en la parte de ejecución. O sea, generalmente tienen un puntaje superior. Y en el área verbal tienen un puntaje medio, a veces bajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra facilidad, la mayoría de los test vienen en español, porque en otro idioma no lo leeríamos luego. Y como sabemos en psicometría que tenemos que decir exactamente cómo dice el autor en la explicación de la tarea, entonces le explicamos en español y ahí metemos palabras que para nosotros son de distanciamiento o de muralla. Y entonces el chico no entiende realmente lo que queremos decirle. Por eso, cuando le vamos a explicar lo que tiene que hacer, que lo hacemos en forma verbal, entonces fijémonos en su rostro, a ver si está entendiendo lo que le explicamos o la tarea que le pedimos. Porque los test tienen que darnos siempre la capacidad, el potencial de la persona en ese aspecto medido por el test. ¿Sí? Entonces, por eso a veces salen más altos en la parte de ejecución, o sea, no verbal, que en la verbal. Es posible que se desarrollen más tarde también destrezas de motor grueso, por ejemplo, correr, subir las gradas, escaleras, etc. Este trastorno afecta más a los niños que a las niñas, o sea que tenemos que tenerle más cuidado todavía a los niños. El tratamiento consiste en terapias del habla. En terapias del habla. No. Bueno. En terapias del habla. Consiste en terapias del habla ofrecidas por un patólogo del habla con conocimiento en el área. Bueno, me permito disentir con la autora del material, puesto que para mí que tiene que ser un psico, entonces prefiero una fonoaudióloga que trabaje con una cosa, salvo que el problema sea orgánico, ¿verdad? Fisiológico. Entonces sí,
el patólogo médico puede entrar probablemente allí. Pero generalmente ellos trabajan más con medicamentos y nosotros los psicólogos no trabajamos con medicamentos. Con conocimiento de la misma se debe estimular el planeo motor y la coordinación, además de la repetición de sílabas y palabras en secuencia para crear patrones de almacenaje de las mismas en el cerebro. Estimulación sensorial, ritmo y melodía. Generalmente no nos importa, y si canta mal, sí que menos todavía le queremos dejar cantar. No, déjenle cantar y enséñenle la parte de ritmo, es decir, acá tiene que ser más bajo, acá más alto, acá tiene que ser 2 seguidos y 1 prolongado, es decir, todo lo que significa el ritmo y la melodía. Aunque canten mal, aguántense para que él pueda tener un buen rendimiento escolar. En los niños pequeños, estas técnicas deben estar entretejidas con actividades, juegos que les motivan bien a los niños. Los niños con apraxia necesitan terapia frecuente y 1 a 1 con mucha repetición de sonidos, secuencia de sonidos, formas de movimientos para incorporarlos y hacerlos automáticos. Cuando dimos la primera parte de lo que es el aprendizaje sensorio motor, habíamos visto que por eso es mejor con actividades motrices enseñarles las cosas a los niños. Por ejemplo, siempre recuerdo que a mí me gustaba mucho y yo hubiera querido que continúe, ¿verdad? Como los niños en el preescolar, en todo el sector de la educación inicial, ellos hacen las cosas cantando. Por ejemplo, el ordenar sus materiales que utilizaron, todos los juguetes, ponerlos en su lugar, es muy, muy interesante cómo trabaja. Bueno. Esta es la última página para que no se cansen tanto. Además, muchos terapeutas recomiendan el uso del lenguaje de señas, como les había dicho, ¿verdad? Que nos diga, hay un juego que se llama, creo que se llama pictograma. No sé si es bien ese, pero que con señas le tiene que ir indicando a su par qué es lo que tiene que hacer o a qué se refiere lo que ella tiene. Y yo solía ver en mis hijos cuando, qué divertido que era, como, es tal cosa, no tal cosa, es así, es asado. Y bueno, tiene también cuántas oportunidades tiene y todas esas cosas. También libros ilustrados, donde haya dibujos con movimiento. O sea, de que lo que él está haciendo sea visible en esa ilustración. Y otras maneras para aumentar el habla en el niño, que no se le entiende claramente. Hay niños que hablan muy bien, ¿verdad? Y generalmente son niños a quienes los padres le han leído cuentos y variados cuentos, y lindo en el sentido que tienen, por ejemplo, letras grandes, mucho color, movimiento. Entonces, ellos aprenden a decir. Bueno, las mujeres luego sabemos hablar muy bien siempre, ¿verdad? Disculpen los varones. Pero mi nieta ya es, bueno, ya no puedo hablar porque soy parte interesada, pero habla una belleza. Pronuncia claramente las palabras y tiene 3 años. Y son 3 años y medio. Entonces, y ella siempre, su mamá le lee los cuentos, antes cuando todavía ella no lograba fijar las cosas, igual su mamá le leía los cuentos, y entonces, ayuda mucho también la tele, ¿verdad? Donde también veo, por ejemplo, como de Dora la Exploradora, donde los niños aprenden encima en 2 idiomas, porque le va diciendo en español y en inglés. Entonces ya tienen la posibilidad de adquirir también ese conocimiento. Pero lo importante es la pronunciación en esos casos, ¿verdad? Ellos aprenden a pronunciar así como se les lee. Acuérdense de eso. Por eso tenemos que mejorar nosotros si tenemos dificultades en eso. Se requieren también otras técnicas terapéuticas aparte de lo que es necesario para mejorar la producción de habla, ¿sí? Entonces, hay otras técnicas, desde luego, pero esa generalmente las sabe y nos enseñan los fonoaudiólogos. Ubicación escolar. El Profe, niño, sí,
Habla. Yo una vez en las vacaciones hice experiencia trabajando en una guardería y Ujú, la impresionante es como las criaturas, es la criatura entre 3 o 4 años, uno que gritaba que era hiperactivo, mm, o sea, tenía añitos, tenía, y en cambio los que tienen 4 y 5 años hablaban la perfección, impresionante, era como hablaban. eh, eso, o sea, ese niño, además de su dificultad de la hiperactividad, también no tenía la adecuada estimulación para la parte del habla, ¿verdad? Porque él Que puede seguir hablando aunque no se quede quieto. Eso generalmente yo, cuando estoy aplicando un test a un niño hiperactivo, le permito luego responder parado, porque le digo que tiene libertad de movimiento, porque a mí lo que me interesa es lo que él me diga de lo que yo le pregunto. O por ejemplo, inclusive armar un rompecabezas, que es una de las tareas del test, de la escala de Wechsler, como les digo, eh, inclusive ese armado él lo puede hacer parado, él o ella, ¿verdad? Lo puede hacer parado, no hace falta que se siente y que esté atado a la silla ahí para hacer. Lo importante es que haga y en el tiempo debido, ¿verdad? Entonces, esas libertades uno puede darle. No es que tiene que ser exactamente. Es que no se quedaba quieto, dice, por ejemplo. Ese es un mal psicólogo, porque tiene que permitirle el movimiento que él necesita hacer. Entonces, realmente, Anaí, valiosa tu experiencia, viste, aprendiste todo eso. Y también eso, ¿verdad? Tener en cuenta con ellos, y eso ya lo viste, tener en cuenta con ellos que el movimiento es para ellos como una necesidad imperativa. Y entonces, si no le permitimos, lo que hacemos es, además de reprimir su necesidad, hacemos sentir rabia hacia aquello que le obliga a sentarse. ¿Te imaginas tenerle rabia a la escuela? Es muy grave. cierto, Mm, cierto. Pero yo les tenía una re paciencia, mm, en serio. así mismo. Qué bueno que pues, ya tengas la experiencia luego de eso. La ubicación escolar. El niño con apraxia de habla, como cualquier otro niño con necesidades educativas especiales, debe ser ubicado en el ambiente menos restrictivo posible. Justamente lo que estábamos diciendo. No restringirle el movimiento. Y colocarle, por ejemplo, hacia, no atrás también, porque atrás como que va a seguir haciendo los movimientos para llamar la atención. Entonces colocarle hacia uno de los costados o hacia la ventana, digamos, o hacia la pared del otro lado. Izquierda o derecha, pero siempre hacia el costado y adelante, luego, si es posible, para hablar con él y explicarle o atender un poco su, comprender su movimiento, comprender que tiene que moverse. Entonces, por eso, menos restrictivo posible. Usualmente son niños con un cociente intelectual adecuado a su edad, pero con un lenguaje expresivo bajo. Así que observar el comportamiento de otros niños de su edad les beneficia grandemente, teniendo siempre en mente que no debe ser un grupo grande y que se tienen que atender sus necesidades individuales. Sí, la mayoría de los maestros con sentimiento y que son maestros por vocación saben trabajar con este tipo de niños. Bueno, la praxia verbal, esta es la otra, esa ya es la de la palabra, ya no es motriz, ¿verdad? O sea, no es motriz, movimiento externo, pero hay movimiento interno. La capacidad receptiva o de comprender el discurso de los interlocutores, o sea, de la otra o las otras personas, excede con creces a su capacidad para expresarse oralmente. La familia informa que la persona entiende todo, pero que habla muy enredado o casi nada. Es la explicación que nos da la familia. Se le facilita más imitar el habla que expresar espontáneamente sus ideas. Por ejemplo, los niños que hablan como los personajes de la serie del momento. Los niños que hablan, por ejemplo, que veían, había un programa que él era, no era Jorge, un programa de niños, y esa es mi experiencia con mi nieto, aprendí muchísimo de estas cosas. Eh, el,
ellos hablaban, creo que era como mexicano. Y por ejemplo, en vez de locote decían morrones. En vez de banana decían plátanos. Y El Chavo del cuando yo, Ocho. ah, ¿sí? ¿Esa sos vos? Sí. Y bueno, y cuando yo le decía, pásame la banana, Joaquín, me decía él, plátanos, me decía él. Entonces, y bueno, de repente, la miércoles ya le cansa a uno tener que estar explicando otra vez y bueno, nos reíamos, entonces sí. Pero eso, se le facilita imitar espontáneamente sus ideas. Entonces dice, por ejemplo, es que yo eh, estaba enfriando o sea, descongelando mi tal cosa, por ejemplo. Y no era eso lo que quería decir, pero esa era la palabra que otros usaban y que a él le servía para explicar. Desde sus primeros años puede haber desarrollado un elaborado código no verbal o gestual para su comunicación, el que pide las palabras, pide las cosas señalando. Se le facilita más la producción de palabras cortas en las que predominan las vocales debido a lo complejo que resulta la articulación de consonantes. Generalmente, entre más larga sea una frase o oración, es menor la inteligibilidad, o sea, la capacidad de comprender lo que él nos dice del habla. Parece que su diccionario interno se empobrece con el tiempo. Es como si se borrara o no estuviera disponible en su cerebro esa palabra. Por lo cual tienden a mostrarse agresivos con otros. Es decir, se enoja. En vez de ya tratar de explicar lo que pasa o lo que le pasa, como no le sale y los otros empiezan a reírse, entonces ahí se enoja y le pega y se va, por ejemplo. Entonces, por eso también a veces la agresión hay que tratar de entender por qué ocurre, ¿verdad? Con causa o sin causa. Ocasionalmente estos niños presentan dificultades en la motricidad fina o para secuenciar u ordenar objetos y o signos gráficos como palabras y números en un escrito. Todos estos elementos que le voy diciendo son evaluados en los test psicológicos como las escalas de Wechsler, por ejemplo, en este caso. También existen otros, pero ese es el más completo. Sí, la dificultad de ese es que es un test caro, es un test que lleva tiempo a aplicar, no se puede aplicar generalmente todo en un día, menos con los niños que son hiperactivos. Entonces, todo eso se puede medir a través de los test. Generalmente la persona no tiene dificultad con actividades no verbales en los cuales intervengan los músculos relacionados con estos movimientos, tales como toser, masticar o tragar, ya que implícitamente estos músculos no están comprometidos. No obstante, en ocasiones, o sea, aquellos movimientos que utilizamos o sea, utilizamos automáticamente, ¿verdad? Para toser, masticar, etcétera, no tienen que ver o no están comprometidos con la apraxia bucolinguofacial. Eso tiene que ver con la parte de articulación. Por eso es que a veces cuando parece que nos atragantamos es porque la comida se fue en el tubo donde sale el sonido. Y entonces, Dios mío, es un problema grave, ¿verdad? También se caracteriza por dificultades para organizar los movimientos con mira a inflar las mejillas, sacar y meter rápidamente la lengua, hacer gestos con la cara y labios. Encima hoy día ya te hacen nomás los gestos con el celular, ¿verdad? Y como no me gusta esa, ¿verdad? Bueno, entonces se hacen esas cosas. Luego tenemos las habilidades constructivas. Ah, 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 Bueno, las habilidades constructivas, este es lo que sigue siendo parte de eso, ¿no? Y claro, porque es motriz, pues. Las habilidades constructivas. La finalidad es afianzar la capacidad analítico-sintética de las posiciones y las relaciones espaciales. Bueno, es una habilidad más motriz que específicamente de apraxias, ¿sí?
que justamente dice que logremos, como decía, adquirir esa capacidad analítico-sintética de las posiciones. Es muy importante para poder resolver todo lo que se refiere a espacialidad. O sea, tenemos que ayudarle a desarrollar estas habilidades muchísimo a los niños que nos digan que quiere ser ingeniero, arquitecto, también psicólogo, porque también tenemos que tener bueno de eso, químicos, físicos, etcétera. Bueno, y es lo que trata de que las posiciones y las relaciones espaciales. La cantidad, dice, cantidad de rompecabezas que el niño pueda realizar en una sesión está en relación a su capacidad de atención. Otra vez ahí tenemos un elemento muy importante que hay que desarrollar y ayudarlo a su capacidad de concentración, focalización en lo que va a hacer. Dice, nos limitamos a ofrecer al niño entre 1 a 6 rompecabezas. Se puede ofrecer al niño a realizar en una sesión, por ejemplo, 1 a 6 rompecabezas. No más de eso y de acuerdo a la dificultad de rompecabezas. Porque eso, así como rompe la cabeza, hay preparados para niños de 1 año, 2 años y 3 años, y etcétera, etcétera. La complejidad. La primera serie, o sea, los primeros rompecabezas deben ser objetos de la vida diaria, animales y vegetales que él conoce o que él puede conocer en la vida cotidiana. La segunda serie, que ya sería más compleja, más abstracta, serían formas geométricas, letras y números. Me acuerdo que había un rompecabezas que era de números y cantidades, ¿verdad? El 1 era una bici, por ejemplo. El 2 eran 2 barquitos. El 3 eran 3 manzanas. Y así, y tenía que unir esa cantidad con el número que le corresponde. Y después iba leyendo 1, 2, 3, 4, 5 hasta 20. Y después hacía de atrás para adelante. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, decía. Y a mí me daba más risa porque a ella la secuencia le seguía por el 10, pero sabemos que desde 15 ya es de 10, 5, que como decía ella, es 15, ¿verdad? 15, 14, 13, 12. Entonces ahí las formas geométricas, inclusive las imágenes con los números. Las letras con la D, por ejemplo, el dibujo de un dado. Entonces ahí van formando los rompecabezas. La tercera serie ya puede ser de diferentes temas, ya con complejización de cortes y elementos. Es decir, existen los rompecabezas de 2 piezas, de 3 piezas, de 4, hasta creo que 5.000 piezas, que son pequeñitos, pero cosas hermosas se arma con ellos. Y la cuarta serie, rompecabezas comerciales, que ya es donde requiere un razonamiento. La técnica, dice, es fundamental que el educador le muestre siempre primero armado el rompecabezas y luego se desarma y para que el niño visualice el modelo que se le está proponiendo. Bueno, en la escala de Wechsler y también en otros, se le muestra el modelo y se le pide que lo realice igual. Posteriormente se desarma separando las piezas e invitando al niño a recomponerlo. En la escala de Wechsler, los 3 primeros te dan el tanteo, la posibilidad del tanteo. O sea, hace uno que arma el psicólogo, desarma eso y le da para que arme igual a como él armó. Si pasa esa primera experimentación, digamos, va para los siguientes, pero ya en los siguientes no se les hace repetir. Bueno, hasta allí, esta parte, hasta allí, hasta aquí, esta parte. Y si hay alguna pregunta o alguna cosa sobre esto, entonces en la próxima daremos sobre el pensamiento, que es un área muy importante. Dale, profe, está totalmente claro. Ah, qué gusto. Y sobre otros temas no hay preguntas. No, Entonces, terminaríamos por acá. Ay, estos que me abandonan y me dejan nomás su foto ahí, pero bueno. Anita, vos sabés que el otro día encontré un
una revista. Y se la regalé a un chico que cumplió 15 y que le encanta la parte de los, ¿cómo era que se llama? Anime. Los Anime. mangas. Le gustó muchísimo. Y bueno. Está en la edad. Sí. Le gusta dibujar y sabe Profe. dibujar y eso todo. Una belleza. Y, profe, ¿qué tal fue mi exposición hoy? Estuvo bien, pero te voy a decir en el privado, como se dice, las cosas que hay que mejorar. Ok, ¿Sí? ok. Bueno, después que Profe, revise las tu Word correcciones también. de los trabajos. Sí. ¿Qué dices, Esther? Las correcciones de los trabajos, ¿cuándo más o menos tendríamos? Un poco. ¿Y tu grupo cuál era, Esther? El grupo de Skinner, el grupo 1. El 1. Espera. Y nosotros ya le enviamos las cosas que debe mejorar al grupo de Skinner. Revisamos lo que enviaron, las últimas presentaciones, porque hasta hoy hay tiempo de presentarlo. El grupo de pasado tiene hasta hoy para presentar todas las modificaciones que tenía que hacer. Entonces, a partir de ahora vamos a revisar todas las modificaciones que hicieron todos los grupos para ver si completaron los puntos que se les pidió que mejoren. Ajá. Y bueno, Gracias. entonces, para la próxima semana, Esthercita. Muchas gracias. No hay de qué. Cuando guste. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si no hay otra, entonces nos despedimos de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Solo el silencio respondió en la noche antes de Cerro Corado. Bueno. Dale, profe. Bueno, listo. Chaucito. Chau, profe. Chao. Gracias. Chaucito, profe. Chao, profe.